Recién cantábamos a Dios, tu palabra gobierna la creación. Y nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, la que gobierna, la del soberano y que puede transformar y cambiar nuestras vidas. Dice el libro de Hebreos acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. La palabra de Dios es viva y poderosa, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, las espadas que usaba el ejército romano, con la cual conquistó todos los territorios que conquistó. Esa espada de dos filos que penetraba en lo profundo, abría la carne y dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Deja al descubierto de nosotros, abriéndonos y llegando a fondo hasta el hueso, lo que hay en nuestro corazón. El propósito primario, principal de la palabra no es la información teológica. No venimos a este lugar a abrir la Biblia solo para conocer más de la Biblia. No es el conocimiento académico lo que nos convoca a este lugar, sino abrir la palabra que transforma las vidas y los corazones. Lo importante, escuchábamos el jueves reiteradamente, no es conocer la Biblia, conocer el Antiguo Testamento, saber de las historias, saber de los personajes, saber de los sucesos. Lo importante es abrir la Biblia para conocer a Dios. No es cuestión de conocer la Biblia, sino de conocer al Dios, al escritor de la Biblia. Dice Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, el conocimiento nos hace sentir importantes, pero el que afirma que lo sabe todo, cuidado, porque en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es aquella a quien Dios reconoce. ¿Queremos ser reconocidos de Dios? ¿Que Dios nos conozca? ¿Queremos tener una relación con Dios? Debemos mirar a Dios y amarle. Dice Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer el versículo primero. Deuteronomio 6, 1. Escribe Moisés, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Jehová, Dios de tus padres. Leemos todos el versículo 4 y 5 en voz audible. Vamos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Gracias, hasta aquí la lectura. Moisés está haciendo referencia a los mandamientos de Dios. Y quienes han recopilado y estudiado todos los mandamientos que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, han recopilado 613
mandamientos, ordenanzas, estatutos de Dios para su pueblo. De estos, 365 son en forma negativa. Son mandatos en cuanto a cosas que no había que hacer. Es fácil acordarse porque son los números de los días del año. 365 cosas que los judíos, que los hebreos no tenían que hacer. Y luego, los que recopilaron dan cuenta de 248 hasta un total de 613 positivos, cosas que sí todos tenían que tener en cuenta para sí hacer. Moisés hace muchas referencias en Deuteronomio acerca del amor. Por ejemplo, si vamos al capítulo 10, allí habla mucho del amor. Dice que Dios ha amado a su pueblo. Esto lo vemos en el versículo 15. Dice que Dios manda amar al prójimo. Esto lo vemos en el versículo 19. Dice que el resultado de conocer a Dios es amarlo. Esto lo dice Deuteronomio 10:12. Deuteronomio habla mucho del amor y esta porción cual hemos leído también nos habla del amor. Leímos en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios. Esta era la oración de los judíos al acostarse cada noche, al levantarse cada mañana. Era el Shema, la primer palabra de este versículo 3 y 4. Oye es la palabra Shema. Y este era el Shema, la recitación que cada judío realizaba en cada noche y en cada mañana. Se recitaba como un credo, algo en lo que se creía. Por eso lo teníamos cercano. Y llevaban símbolos sobre ellos para hacerles recordar en todo momento, en cada día, dentro de la casa, esto, una confesión de fe judía. Mire lo que dice el versículo 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de las casas y en tus puertas. Tenía que estar presente esto, el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. Marcos, el evangelista, el escritor Marcos, que encontramos en el Nuevo Testamento, escribe en relación a lo que Jesús habló con un religioso judío, un escriba, un conocedor de la ley, un conocedor de los mandamientos, de las estatutos, de las ordenanzas, un teólogo de su época. Aquellos que hacían copias de los manuscritos meticulosamente, incluso se dicen que contaban letras, contaban espacio para ser más fieles en aquella transcripción que hacían de las Escrituras. Eran muy respetados por la comunidad debido a su conocimiento, debido a su dedicación por guardar los escritos de los mandamientos de Dios. Pero muchos de ellos se convirtieron en profesionales en explicar la ley con una propia interpretación. Enseñaban muchos de ellos para resaltar su conocimiento personal de los mandamientos, pero no los ponían en práctica en sus vidas. Jesús reiteradamente condena la hipocresía de los escribas, tanto que conocían de estos 613 mandamientos y ellos no lo vivían, no lo experimentaban. Marcos, vamos al capítulo 12 y vamos a leerlo, dice que un escriba le hizo una pregunta a Jesús. Y vamos a ver cuál es esta pregunta. Vamos a buscar en Marcos capítulo 12, versículo 28. Y dice el versículo 28,
acercándose a Jesús, uno de los escribas, estoy leyendo Marcos 12, 28, uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien con los que Jesús había estado conversando anteriormente, le pregunta a Jesús este escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, agrega Jesús, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios que pudiéramos hacer. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, ¿cuál es el primer mandamiento, maestro? ¿Cuál es aquel que tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es el número uno, el principal? Si yo quisiera agradar a Dios, sabiendo todos los mandamientos que hay, los 613, ¿por dónde empiezo para agradar a Dios? Jesús dice, es uno el que es esencial de los 613 que conocés. Vos ya los conocés, pero hay uno que es el esencial, el principal, al cual tenés que tener en cuenta. Es el Shema, el que repetiste hoy a la mañana, el que dijiste ayer en la noche, el que te hace recordar lo que llevas colgado en tu cuerpo y el que está escrito en tu casa. El Shema. Oye, escucha. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es una doctrina, una enseñanza fundamental de las Escrituras. No hay otro Dios, hay un único Dios, un Dios eterno, un Dios creador, un Dios soberano, un Dios perfectamente sabio, perfectamente justo, perfectamente bueno. Un Dios que es el todo, que es completo, que es omnipotente, tiene todo el poder, que es omnisciente porque todo lo sabe, que es omnipresente porque está en todos lados. Jesús le dice, esta no solo es una verdad que tenés que conocerla, como estoy seguro que la conocés, porque la repetís, sino que es una verdad que tenés que vivirla, que tenés que creerla. Entonces le dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice Jesús, este es el principal mandamiento de Dios para todo hombre. Este mandamiento resume toda la fe cristiana. Un cristiano verdadero no es el que va todos los domingos a la iglesia, el que tiene posibilidad tal vez de hacer una oración pública, el que tiene posibilidad tal vez de tocar un instrumento, el que busca y enseña a los niños. Un cristiano verdadero no es el que colabora dentro de la iglesia, el que sirve, el que limpia, el que ordena. Un cristiano verdadero no es el que ofrenda, ni es el que lleva la Biblia abajo del brazo, ni el que la lee, ni el que ora antes de comer. Un cristiano verdadero es el que ama a Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu integridad, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No intentemos manipular a Dios, no intentemos acomodar o manipular el cristianismo. Un cristiano verdadero es aquel que ama a Dios no según el hombre dispone,
asignando días, asignando horarios para Dios, asignando de acuerdo a las conveniencias, a las circunstancias, organizando prioridades, poniendo en lugar a la familia, en el trabajo, en el evento, en primer lugar. Jesús dice, en primer lugar, Dios. Y si Dios no está en primer lugar de una persona, Dios no entra esa persona. Dios no acepta en el hombre el segundo lugar. Si queremos organizar y poner acotadamente un tiempo a Dios, una posibilidad a Dios de decidir sobre nuestras vidas y no le entregamos toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, toda nuestra familia, todo nuestro trabajo, todas nuestras cosas, Dios no entra en nuestras vidas. Dice Mateo, Jesús escribiendo, lo relata el evangelista Mateo, capítulo 10, 37, el que ama a padre o madre, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Dice Mateo capítulo 6, más bien busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Jesús le dice al escriba, amarás a Dios con todo tu corazón. Jesús le está diciendo, no hay nada en la vida más importante que Dios. Implica que mi corazón esté alineado, esté en sintonía con el corazón de Dios, que mi corazón lata con el corazón de Dios, que mi corazón sienta como el corazón de Dios. Tenemos que amar a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios nos puede llegar a dar. Tenemos que amar a Dios no por las bendiciones que podemos recibir, bendiciones materiales que por su gracia podemos recibir, o por las instantáneas bendiciones espirituales que recibimos al entrar en comunión y en relación con Él. Tenemos que amar no las bendiciones de Dios, sino al Dios de las bendiciones. Tenemos que amar a Dios por lo que Él es. Allí sí dice que tenemos que amar a Dios con todo tu corazón. Habla de quien somos genuinamente, no de quien podemos parecer ser sentados en los bancos de una iglesia. Habla de quien verdaderamente somos, tu corazón, tu verdadero tú, tu verdadero yo, mi verdadero yo. Dice algo más, debemos amar a Dios con todo el alma. Jesús le dice, tenemos que amar a Dios con pasión. Como vemos en la experiencia del apóstol Pablo, que le escribe a los filipenses, para mí el vivir es Cristo. Una vida con pasión, la vida del apóstol Pablo. Vemos en él un ejemplo de amor a Dios con pasión. Él conoció a Jesús yendo por el camino y siendo un perseguidor de los cristianos, cayó a los pies de Jesús y entregó su vida a Jesús y le amó dando su vida para Jesús y siendo muerto, decapitado, muerto por Jesús. Un amor con pasión. Pero le dice más, debemos amar a Dios con toda la mente. Jesús le dice, tenés que amar a Dios con la razón, con el pensamiento. Tenés que amar a Dios con entendimiento, sabiendo quién es Dios, conociendo a Dios, conociendo cada día más de Dios, vamos a llegar a amarle con la mente. Dice Pablo escribiendo a Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice Pablo, dejen que Dios cambie vuestra manera de pensar.
una mente que esté, sí, en sintonía, no con el mundo, sino en sintonía con Dios. Dice Pablo, para que comprobéis, para que aprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Una mente resuelta, una mente decidida, convencida de hacer la voluntad de Dios. Ahora le dice más, por último, amarás a Dios con todas tus fuerzas. Jesús le dice, esto necesita, demanda determinación, voluntad, decisión, acción, esfuerzo, entrega sacrificial. Esto demanda sacar del primer lugar de nuestras vidas a lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Tal vez la profesión, el proyecto, los trabajos, el dinero, la familia, los amigos, el yo. Tienen que ser sacados del primer lugar de nuestras vidas si queremos amar a Dios. El fruto de amar a Dios, reconociéndolo como soberano y mi Señor, dándole el primer lugar, me bendice a mí y bendice a mi familia. ¿Cómo no voy a dar el primer lugar a mi familia? Si ponemos a Dios en primer lugar, Él bendice a mi familia. Si ponemos nuestros proyectos en segundo lugar y lo ponemos a Dios en primer lugar, Él bendice todos mis proyectos personales. Jesús le dice al teólogo, Shema. Esto es lo importante. Hoy, Jehová uno es. Lo amarás con todo tu corazón, con el alma, con la mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, al que está al lado, del otro lado, adelante, atrás, como a ti mismo. No podremos amar como a nosotros mismos si primero no amamos a Dios. Parece que el escriba entendió, parece que el religioso entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Y en el verso 34 Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Jesús le estaba diciendo, para entrar en el reino eterno de Dios, para tener acceso a Dios, hay que experimentar un cambio de mente según es la voluntad de Dios. Dice Jesús, Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es posible asistir toda la vida a una iglesia donde se predica la palabra, donde se hable la Biblia y se la estudia con fidelidad. Y aún así, alguno que concurra toda la vida a una iglesia creyéndose cristiano, puede terminar en la condenación. Pero si iba a la iglesia, si me juntaba con los hermanos, si participaba de la alabanza y el canto y lo disfrutaba, y en la semana me acordaba y seguía cantando, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Alguien dijo, cosa terrible es irse al infierno desde los bancos de una iglesia. Cosa terrible sería que alguien, habiendo ido a una iglesia, finalmente termine en el infierno. Dícele Pedro escribiendo en su segunda carta, el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hasta hoy, hasta este día, mi querido,
Hasta hoy Dios ha tenido paciencia, esperando que alguien, tal vez en esta noche, en este lugar, escuche la voz de Dios y haga su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hombre y mujer reconozcan su pecado, que no están alineados y en sintonía con Dios, que frente a la santidad de Dios nos encontramos lejanos por nuestro pecado y que el hombre se arrepienta. Esto es no cosa de un momento, esto es un proceso que lleva a revelarnos que somos pecadores, que nos convence la palabra de pecado y que la culpabilidad que nos aleja de Dios nos hace darnos cuenta que estamos lejos de Dios. Y esto lleva el arrepentimiento a un cambio de mente. No es el resultado de un momento, de una emoción, sino de una decisión de dejar el pecado y aceptar por la fe la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. En capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, ya terminamos, el apóstol Pedro está predicando acerca de Jesucristo, recordando sus padecimientos, recordando su muerte, recordando su resurrección. Y concluye en el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de calma, tiempos de paz. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que oigamos el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación de Jesucristo. Dios, viendo nuestra perdición, que estábamos yendo caminos a una eternidad lejos de su presencia, tuvo compasión de nosotros, tuvo misericordia de nosotros. Jesucristo vino a este mundo a pagar por nuestras culpas para que nosotros fuéramos liberados y tuviéramos salvación y vida eterna. En primer lugar, debemos oír el Evangelio. Dios nos está hablando a darnos cuenta que hay una posibilidad de salvación. En segundo lugar, tenemos que dar el paso del arrepentimiento. Tenemos que ser convencidos de pecado, que estamos lejos de Dios, que no merecemos estar en presencia de Dios debido a su santidad y debido a nuestro pecado. Y debemos tomar la decisión de abandonar la pasada vida fuera de sintonía con Dios y comenzar una nueva vida, una conversión, un cambio de mente. Debemos oír el Evangelio, debemos experimentar el arrepentimiento, convencimiento de pecado, cambio de mente. En tercer lugar, debemos poner nuestra fe en Jesucristo, confiar en que Él ha muerto por nosotros en la cruz. Y así el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas y comienza un tiempo eterno de refrigerio, de calma, de paz. Una esperanza de eternidad en los cielos, en la presencia de Dios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Ahora estoy en comunión con Dios. Cada día le conozco más, me pongo más en sintonía y en línea con el corazón de Dios. Cada día le conozco más,
Sé más de Él, de su gracia, de su misericordia, de su amor por mí, de cuánto me protege, de cuánto me cuida, de cuánto me bendice. Y cada día le amo más y le puedo amar de corazón. Le puedo amar íntegramente con mi alma, con pasión. Le puedo amar con entendimiento, con mi mente. Y le puedo amar con todas mis fuerzas. Esta es la experiencia de muchos de nosotros, lo que hemos vivido y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tal vez en esta hora haya en medio nuestro alguien que no vivió esta experiencia. Pero mire, al cielo no se entra a través de los bancos de una iglesia. Al cielo se entra haciendo la voluntad de Dios, rindiéndonos delante de su presencia, dándonos cuenta de nuestros pecados, tomando una decisión de cambiar nuestras vidas y andar una vida en sintonía con el deseo de Dios. No lo podemos hacer por nuestros medios. Por eso aceptamos por la fe la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora podemos amar a Dios como Jesucristo nos permite amarle, como Jesucristo le amó, porque estamos identificados con Jesucristo.